Buenos días, esto es la lección 3 procesos e hilos y este vídeo vamos a ver la definición de un hilo o thread. Para empezar esa definición vamos a irnos a antes de tener hilos y antes de tener hilos lo que teníamos eran procesos y recordemos un proceso es un programa en ejecución y es la unidad de procesamiento inicialmente que gestionaba el sistema operativo, es decir, para el planificador dentro del sistema operativo era la unidad a la hora de elegir cuál era lo siguiente a ejecutar. Recordemos también nuestro modelo de proceso. Nuestro modelo principalmente es un agregador de recursos, es decir, que en el BCP y en las descripciones que vamos a tener de ese proceso en el sistema operativo, vamos a tener todos los recursos, el conjunto de recursos que precisa para ejecutar, ficheros abiertos, señales, zonas de memoria, etcétera, etcétera. Y además, como unidad de ejecución, bueno, pues tenemos esa posibilidad de tener multiprogramación, multitarea, multiprocesador y multiproceso. Importante indicar que cada proceso tiene un único hilo de ejecución. Cuando queremos decir un único hilo de ejecución, bueno, pues pensemos por un momento que queremos ver la ejecución de un proceso a cámara lenta y queremos colorear la zona de código que va pues atravesando conforme va ejecutando poco a poco. Veremos una estela que puede ser que se parezca a una especie de hilo que va siguiendo ese código. Bien, pues esa idea, que es un poco pues como si tomáramos una foto de larga exposición de una noche para ver cómo van moviéndose las estrellas, esa idea es la que solemos pintar pues con unas líneas curvas para indicar que eso es un hilo y que, bueno, pues la zona de código que va atravesando para ejecutar. Con esta definición de proceso, lo que hacemos son programas concurrentes basados en procesos, normalmente basados en cliente-servidor, como podemos tener pues un servidor web, como puede ser Apache, un servidor de base de datos. Bueno, pues estos sistemas, cliente-servidor, normalmente vamos a tener un proceso en el cual se reciben las peticiones y ahora, utilizando un sistema de bajo demanda, lo que vamos a hacer es crear un proceso hijo y le vamos a pasar esa petición. De manera que bajo demanda, cada vez que llega una petición, se crea un proceso y ese proceso que se ha creado es el que se encarga de esa petición. Otra opción es tener todos los procesos creados inicialmente y lo que va a hacer este proceso es, bueno, pues pasar la petición al proceso correspondiente, le va a desbloquear para que pueda trabajar con ello. De una forma o de otra, lo que analizamos aquí es palabras como crear un proceso, atender a una petición, desbloquear, bueno, pues ese petición que pueden ser necesario compartir entre procesos datos para atender esas peticiones y esa idea de crear procesos es algo que consume bastante tiempo y bastantes recursos y que supone, bueno, pues a la hora de compartir, pues no es fácil y tampoco es fácil depurar. Entonces, a alguien se le ocurrió una idea bastante interesante y es, en lugar de tener un único hilo de ejecución en un proceso, poder tener varios hilos de ejecución, de manera que la unidad de planificar dentro del sistema operativo deja de ser el proceso entero y pasa a ser el hilo dentro del proceso. Es una entidad de ejecución nueva que es la nueva unidad de planificación y ejecución y que un proceso puede tener n, de 1 a n, hilos concurrentemente. Además de tener esa unidad de ejecución que es mucho más simple, lo que vamos a hacer es que esos hilos compartan todo menos la pila y el contexto. El contexto, recordemos que se salva en el BCP cuando el proceso está bloqueado o listo para ejecutar y el contexto está en la propia CPU modificándose mientras está ejecutando. Bueno, pues cada hilo tiene su contexto y tiene su pila. De manera que los datos y el código son compartidos por defecto entre todos los hilos. Esto hace que sea muy fácil la compartición de recursos. De hecho, de forma natural está todo compartido, los datos y pila. Además, los hilos, dado que se trabaja con una parte, unas estructuras mucho más simples, a la hora de crear hilos es mucho más eficiente. Y esto nos hace que podamos tener un cliente-servidor que tenga un tiempo de respuesta muchísimo mejor. ¿Cómo de rápido es? Bueno, pues tenéis abajo una URL en la cual han hecho un estudio y como se puede ver aquí arriba en la tabla, fork sería la llamada para crear procesos pesados y pthread, create es la llamada para crear hilos.
En real se puede ver el tiempo total que se tarda. User es en espacio de usuario, system es en espacio de sistema y lo que falta sería el tiempo de espera. Como se puede ver, el tiempo real de una u otra forma es muchísimo mayor en el for que en los hilos, pudiendo ser de 25 veces más grande hasta llegar a ser 50 veces más grande. El tiempo de creación tiene un gran impacto y es importante porque si tenéis un servidor de base de datos, un servidor de una tienda que tenéis que atender, pues estamos hablando de que podéis en cada unidad de tiempo podéis atender hasta 50 veces más clientes, lo cual, bueno, pues algo muy a tener en cuenta. Y no solo es eficiente a la hora de economía de recursos, sino también facilita a la hora de programar con compartición y lo hace de una manera pues también muy eficiente. Arriba tenéis una comparación de el ancho de banda en gigabyte por segundo entre usar paso de mensajes entre dos procesos distintos y utilizar memoria compartida entre dos hilos del mismo proceso. Y como se puede ver, bueno, pues en el peor caso a lo mejor solo es el doble de rápido, pero en otros casos, como se puede ver, puede ser más de 10 veces más rápido ese ancho de banda, esa cantidad de datos que se pueden tratar por unidad de tiempo. ¿Cómo es a la hora de trabajar esos hilos? Pues es bastante simple porque a un hilo se le indica una función dentro de nuestro código o un procedimiento el cual se quiera que sea, bueno, pues el código que va a ejecutar ese hilo. De manera que si tenemos un programa secuencial serie que se ejecuta un procedimiento y luego se ejecuta otro procedimiento, bueno, pues podemos crear dos hilos, uno para ejecutar un procedimiento y otro hilo para ejecutar otro procedimiento y se pueden hacer una ejecución en paralelo. ¿Cómo podemos plantear el trabajar con hilos? Vamos a ver tres fases a la hora de trabajar con hilos. La fase de crear los hilos, la fase de usar los hilos y la fase de destruir los hilos. En la fase de usar los hilos, la del medio, podemos utilizar estas tres principales arquitecturas. Normalmente, si tenemos trabajos, peticiones que son iguales de carga y son independientes entre ellas, podemos tener n hilos y cada hilo trabajar en paralelo con una petición. Insisto, peticiones independientes y además que son iguales en cuanto a la carga. Imaginemos que esas peticiones son independientes y vemos aquí la figura de la izquierda, pero la carga puede que no sea la misma. Bueno, pues podemos añadir un hilo distribuidor que conforme va llegando las peticiones pueda mandar al hilo correspondiente, bueno, pues según la carga que tenga ese hilo y poder hacer un reparto de carga. Esto puede ser porque las peticiones sean de distinta carga, como pueden ser porque tengamos distintos cores y cada core pues tenga pues una frecuencia de reloj y una capacidad distinta, algo que se da ahora en los dispositivos portátiles como teléfonos, como tablets, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues este hilo distribuidor pues nos va a ver cuál es pues el hilo y el core más apropiado. Y si no tenemos peticiones independientes, siempre tenemos la posibilidad de intentar utilizar una estrategia de hacer un pipeline, una fabricación en cadena en el cual, bueno, pues tenemos que se le pasa una primera etapa a un hilo, ese hilo conforme termina se lo pasa al siguiente y empieza a trabajar con la siguiente petición la primera etapa. Y así se puede trabajar con distintas peticiones en distintas fases a la vez. Esto sería lo típico de si tenemos que preparar 4 ensaladas, bueno, pues es difícil que los 4 hilos puedan trabajar con esas 4 ensaladas a la vez. Puede que tengamos problemas de concurrencia o que haya dependencias a la hora de preparar esas 4 ensaladas. Bueno, pues lo que podemos hacer es poner los 4 hilos uno detrás de otro y que, bueno, al primero se le da un plato, este lo rellena con lechuga y se lo pasa al siguiente. En el siguiente intervalo de tiempo, pues mientras se le da un segundo plato para que rellene con lechuga, el segundo hilo coge el primer plato y le va añadiendo pues el tomate. Y así sucesivamente, bueno, pues podemos procesar algunas tareas que son dependientes, podemos trabajar pues con este pipeline e intentar sacar algo de paralelismo. De una u otra forma, como podemos ver, tenemos distintas arquitecturas. Estas son las más comunes y las principales a la hora de usar hilos. Y a la hora de crear hilos, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues en un diseño típico cliente-servidor podemos crearlos bajo demanda o con prerreserva. Como hemos visto antes, en vez de trabajar con procesos, trabajamos con hilo, de manera que el hilo le llega una petición y crea un hilo para atender esa petición.
Problema de este bajo demanda, de esta opción, de esta estrategia, el que hemos visto, el tiempo de creación es mucho menor, pero no es cero. Y también podemos tener una avalancha de peticiones que pueda generar una denegación de servicio, un denied of service. Otra opción, bueno, pues tener un pool, en este caso en vez de procesos de hilos, tenemos 100 hilos creados al arrancar y un hilo que es el que llega a las peticiones y va seleccionando qué hilo está libre para, bueno, pues despertarlo e indicarle procesa, por favor, esta petición. Esto minimizaría el tiempo de atención y, bueno, pues también el límite de hilos que pueden atender sería el número de hilos que he creado inicialmente. Todo lo que podamos ser más fácil, en este caso la creación de hilos basado en lo que sería el pool de hilos, todo lo que lo hace más atractivo a la hora de crear hilos, justamente a la hora de destruir hilos lo hace un poco más complejo. A la hora de destruir hilos bajo demanda, simplemente el hilo coordenador no crea más hilos y espera que termine los hilos existentes. Pero para la prerreserva o pool de hilos, lo ideal sería hacer una cancelación diferida, es decir, que este hilo controlador mande una falsa petición, por ejemplo, a estos hilos de termina. Y en vez de atender a una petición, pues lo que está haciendo es atender una falsa petición de este hilo coordinador para que vayan terminando ordenadamente su ejecución. La otra opción sería que este hilo coordinador pues hiciera una finalización forzosa de ese hilo. Problema, si está tratando una petición en curso, puede que quede pues inestable y los hilos que se finalizan de forma forzada, pues puede que algún recurso pues pueda afectar, alguno que esté compartiendo pueda afectar a otros hilos. En fin, se pueden dar ciertos problemas que todo lo que hace que sea más fácil a la hora de crear, pues sea no tan fácil a la hora de destruir. Pero es interesante esta opción de trabajo. Y con ello hemos terminado de ver la definición de hilos y, bueno, pues un poco el uso habitual que tenemos con los hilos.